y conocí allí a Damián, el gran actor Damián mexicano que, Bichir, ¿no? Bichir. ajá, bueno, lo conocí ahí y nos hicimos buenos amigos, venía a Jalapa cuando tenía sus tiempos libres, venía a ver a las bailarinas, que es lo que decía, ¿no? Venía a saludar a sus amigas bailarinas, sus amigos actores. Y bueno, nos conocimos en esa película, porque él participó también en esa película. Nos conocimos y luego la amistad siguió en la universidad y entonces él me decía, bueno, si tú quieres seguir con la línea de actriz, te puedo contactar con la gente de Televisa para que puedas participar, porque siempre necesitan actrices para temas indígenas. Bueno, yo dije, no, yo me voy para mi Panamá, Panamá me necesita, no vine a ser actriz, vine a estudiar y regreso a mi país. Y si no, si hubiera tenido un poquito más de otro tipo de ambición, quizás me hubiera quedado haciendo, no sé, más película, más, pero no estaba en mi corazón. Mi corazón estaba con mi país. Así que, pero fue una experiencia bonita. No, y además te ha dado esa decisión de estar en tu país, profesora, te ha dado un hijo, te ha dado un esposo muy rebelde, ¿no? Que está a tu lado. Pero les digo, profesores, nada más como un poco de paréntesis para seguir con esta concepción de la escuela pública y lo privado. En pocas palabras, ustedes son famosos. Eso es lo que les he dicho, ustedes son muy famosos. Y bueno, yo creo que es parte también de dar a conocer ese esfuerzo también de la parte de la personalidad. Y yo considero que ustedes han dado ya muchas semillas. Debe de germinar la parte educativa, una educación de calidad y sobre todo un tipo de educación que sea siempre de rebeldía, un tipo de educación que siempre dé al concepto de la revolución. Es lo que queremos todos, profesor Iguanili. Yo creo que al final de cuentas fue una experiencia pertenecer o estar en una película, el rodaje, ¿no? De ir a diferentes establecimientos, el maquillaje, pues ahí tus ranas asadas, ya ve lo que dan en Polanco, puras ranas asadas, tortillas eh, de, de manglar y todas las circunstancias, pero muy bien, excelente, excelente, profesores. Les digo que aquí tengo un pedazo de libro, es un librazo de 1000 páginas, es de la UAM de Azcapotzalco. Ese libro que vamos a analizar nosotros en lo que es el neoliberalismo en América Latina. Esto es lo que vamos a analizar nosotros, la medida de una nación, y habla sobre el concepto de el Banco Mundial y sobre el concepto también de la deuda post-COVID. Yo así le llamo, y así le llama el autor Hugo Aboites, deuda post-COVID. Entonces, vamos a analizar esto. Hace poco estaba yo mirando al dueño de TV Azteca, como lo dijo muy bien Sapi, Ricardo Salinas Pliego. Él tiene, pues, su riqueza está evaluada en unos 13 millones de dólares, sus riquezas. De hecho, no es el más rico de México, hay otros. Y me llamó la atención que él dijo, bueno, mi riqueza ahora en este confinamiento del COVID, uno pensaría, bueno, disminuyó, está en riesgo. No, 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 aumentó a 15 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que estas personas, la gente rica está aumentando más, pero ¿por qué razón? ¿Por qué otros están pobres? Ese es el concepto del mal planteamiento del neoliberalismo que vamos a analizar parte de esta clase y también la siguiente, y sobre todo también es que no solamente no hay dinero, también no hay educación. Aquí, por ejemplo, en México existe un alto analfabetismo, hay gente que no sabe ni leer ni escribir, existe un alto analfabetismo y eso provoca que se tomen malas decisiones y no se ve un poco el horizonte de lo que uno busca en la vida. Entonces, el dilema que dicen estos autores, tanto la parte de la educación
la privatización educativa, privatizar América Latina es lo que se pretende. ¿Por qué? Porque deja mucho dinero. La escuela pública son revoltosos. No sé si ustedes, estoy hablando de forma irónica, no es que no lo sean, sino así lo ven ellos. No sé si ustedes han escuchado hablar del APO, esta sección 22 de Oaxaca, los normalistas de la sección 22, el APO. Estos profesores han estado en levantamiento constantemente y claro, por una razón. ¿Cuál es la razón? Quieren desaparecer las escuelas normales en México. Recuerden que, por ejemplo, aquí desde México, uno se preguntaría, bueno, ¿no? ¿Dónde se forman los profesores que dan clase en el sistema público? En las escuelas normales. ¿Y por qué se quiere desaparecer? Porque supuestamente son revoltosos, andan armando todo esto. Entonces, ¿se acuerdan de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que todavía no se ha resuelto? Esos alumnos eran de ahí, de esas escuelas normales de Guerrero. Entonces se quieren desaparecer. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial, como presta dinero, toma decisiones políticas educativas de un país. Entonces, ese es el dilema. Eso es cuestión como del concepto de análisis, de ver precisamente cómo está nuestra América Latina. Aquí le pongo una gráfica de estos autores. Hasta el 2014, se quedaron hasta el 2014. Ahorita sabemos que hubo ya un freno en el factor de la educación, pero si ustedes pueden ver, esos en América Latina va a la alza en el tema de educación privada. Pero recuerden bien que el éxito de la educación privada no solamente es ofertar una educación, sino sacar provecho de todo lo que es su plantel educativo. ¿Qué es sacar provecho? Talleres en las tardes, uniformes, libros, cafetería, etcétera. Todo eso genera mucha riqueza y es lo que ahorita no lo tienen las instituciones educativas. Analicen bien eso. Regresar al ámbito escolar. ¿Cómo va a ser ese regreso al aula? Por ejemplo, en Panamá, ¿cómo van con el regreso a la escuela, profesores? ¿Van a regresar? ¿Ya regresaron? Profesor Iguanili, tú que eres directora. Bueno, en estos momentos está el gobierno anunciando, van a regresar como 100 escuelas presenciales a finales de este mes, el 31 de mayo, ¿sí? Bueno, son las escuelas que se supone que están en mejores condiciones, ¿no? Que tienen todas las normas de bioseguridad, como lo indica el Ministerio de Salud. Son 100 escuelas hasta el 31 de mayo. Y así después, progresivamente, otras escuelas, me imagino que sí van a estar igual, en buenas condiciones. Sin embargo, hay, como yo decía en mi tarea, hay muchas dudas, mucha incertidumbre, porque los padres de familia todavía tienen miedo. Aún, por ejemplo, en mi caso, la escuela de mi hijo no va, es una escuela privada, la escuela de mi hijo, pero el director, escuela franco-panameño, entonces el director es un francés, que él es muy precavido, es un director ya bastante con mucha experiencia, creo que él se ha ido por muchos años ser director de ese colegio. En el momento, el hijo no van a ir presencial hasta segundo semestre. El segundo semestre inicia en agosto, ¿sí? Entonces, pero sí el 31, finalizando este mes, van a ir 100 escuelas. Y vamos a ir poco a poco. Me imagino que el mismo Estado estará haciendo análisis de cómo va a ir entonces evolucionando cuando esas escuelas lleguen ya cumplir un mes, del 31 de mayo a 31 de agosto, no sé, de junio. Me imagino que van a hacer un tipo de análisis del comportamiento de los niños, ¿sí? Y bueno, eso está ahora en Panamá, está diseñado así, regresar el 31 de mayo, y mientras las otras escuelas seguimos virtual.
En el caso de las escuelas de arte en danza, nosotros no vamos a regresar hasta que las condiciones de la escuela también esté seguro. Mientras hay 2, 3 elementos de profesores que quieren ir a practicar, que se entiende, se comprende, porque hay que trabajar el cuerpo, no es lo mismo la teoría, que muy bien se puede dar virtual, pero la parte técnica del entrenamiento del cuerpo se requiere corregir como debe ser. Entonces, sí, algunos profesores están llegando a la escuela, en el caso de la escuela de danza, yo he permitido con mucha seguridad, no llegan un montón, 7 niñas, 3 niños, entonces con 2 docentes, de allí no más. Efectivamente, las más chiquititas de 4 años, que son como 80 niñas más pequeñas, no regresan. No quiero que vayan a la escuela porque, bueno, implica muchas cosas también, sacar bebés de 4 años, de 6, de 7 años. Mejor que termine el año escolar virtual hasta el próximo año también, dependiendo, porque no hemos terminado de vacunar. Hoy precisamente, ahorita en el receso estaba leyendo, hoy inicia la vacunación de los docentes universitarios. Los docentes universitarios no se estaban vacunando. Ahora parece ser que hoy empieza a los docentes universitarios a vacunarse. Entonces ya vamos a ir adelantando un poquito más con la vacuna hasta que todo el mundo esté vacunado, ¿no? También se abrió vacunas para edades de 12 adolescentes, para adolescentes. Entonces, el Estado está mencionando que vienen más vacunas, entonces toda la población panameña, me imagino que van a vacunarse, pero hay otros que no quieren vacunarse. Yo soy una que no me quiero vacunar porque no sé, estoy así como que no. Pero vamos a ver qué resulta. En tu caso, profesor Iguanili, no te quieres vacunar, no te quieres poner la vacuna. ¿Y qué te dice tu esposo Sapi, el rebelde? Esperar, yo estoy en la lista, pero tampoco me han llamado, no sé. Voy a esperar que me llamen. Si no, esperar el último. Creo que aquí va a sobrar. De todos modos, y se calculó que todo el panameño hasta empezaron a decir que van a vacunar a los jóvenes y a los niños. Así que nada más cuidarse antes hasta que me obliguen a decir, bueno, digo, ya te toca. Ándale, sí, sí, exactamente, profesores. Por ejemplo, ayer el caso del COVID, ¿cómo lo miden ustedes? También por semáforos, por colores. No, ya no, ya. No, bueno, se funcionó, pero ya no, ahorita ya no, ya abrieron, por ejemplo, esta semana, lunes, ya empieza el aforo, ya empieza fútbol presencial, ya pueden hacer Era conferencias, lo más importante, ¿no? Que se extrañaba. entonces ya creo que ya está casi vamos a decir, 70% ya Panamá. Es que detrás de todo está el dinero, maestro, el poder económico. O sea, Por supuesto, no se sí. puede cerrar porque necesitamos. Ellos crearon un gusto a nosotros, o sea, hay que sacar. Así que yo creo que, pero por lo que va, la tercera ola está, el gobierno ya no ha dicho que se está preparando. O sea, hay gente que ya, pero por lo que veo, no, vamos a estar bastante bien, yo creo que bien. La educación que nos importa a nosotros, en agosto creo que ahí vamos a ver que, porque a veces uno dice que uno no confía con los datos de los gobiernos, nos dice que está muy baja, todo, o sea, vamos a ver en agosto realmente en qué quedamos las vacunas y los estudiantes y además la secuela psicológica de los padres, de los docentes. Por ejemplo, Iguandri no quiere mandar a su hijo, vamos a ver en qué va a terminar. Exacto, y sobre todo va a salir reflexiones, estudios, ya en pleno regreso a la institución educativa, porque hay que ver también la condición emocional de cómo regresa un docente al aula, la condición emocional de cómo regresa un estudiante, un joven, como en tu caso, Iguanil, y tu hijo, es un joven que quiere, pues, ver a sus compañeros, interactuar con ellos. También sobre todo ese miedo
de qué va a pasar, ¿no? Porque al final de cuentas, hasta ahora, en estos momentos ya de mayo, no sabemos con certeza de dónde viene el virus, cómo se contagia, dónde está, en qué superficie queda, cuánto tiempo dura. Son incertidumbres que serán tocados en el aula educativa, pero también no hay que olvidar también este punto, que precisamente es qué tipo de rezago educativo van a tener los jóvenes, ¿no? Cómo se va a ver esta gran brecha educativa que anteriormente ya existía. Por ahí escuché sus audios, que sí los escucho completos. De hecho, los pongo mientras estoy ahí escribiendo las reflexiones hacia ustedes. Por ahí argumentaban ustedes que el COVID vino a destapar los males sociales que vive cada país de América Latina. Es decir, no vino a provocar, sino ya existían estos males, en efecto, se agudizó un poco más y vino a darnos cuenta de que tenemos la fragilidad de lo que nos vuelve precisamente igualitarios en el factor político y nos damos cuenta que todos sufrimos a raíz de todo esto. Entonces, esa es la dificultad que estamos viviendo y también ese dilema, ¿no, profesor Iguanile, de si tu hijo tiene que regresar a la educación o no? Tú, pues claro, tienes miedo. Por ejemplo, aquí en México, ahorita ya va a terminar ya el ciclo, ahora en el mes de junio, de julio, en el mes de julio, pero el siguiente ciclo escolar a nivel primaria, secundaria y preparatoria vienen, a nivel universidad también, viene hasta el 31 de agosto. Entonces, ahorita en México estamos en semáforo amarillo, aquí donde estoy ahorita en el Estado de México, y la Ciudad de México están en semáforo amarillo. Entonces ya se puede abrir los bares que como tú comentabas, Api, eran como lo más necesario, ¿no? Aparente como el fútbol, los bares, para tomar ahí tu vino, profesor Sapi, que creo que tomas puro vino como un francés. Se va a abrir los estadios de fútbol, los baños termales, ya ves que hay baños públicos donde la gente le gusta bañarse con otros, entonces baños públicos, etcétera, etcétera. Dices tú, bueno, estos servicios, qué demonio, y todavía la educación sigue sin regresar al aula. Ese es lo que hemos vivido y sobre todo se ha mencionado también la sana distancia que se le llama aquí en México, pero la cuestión es que les he platicado que las escuelas privadas, también las escuelas públicas, viven encerrados, son lugares muy pequeños. ¿Qué sana distancia? Todos van a estar ahí. Hay aulas hasta de 50, de 80 alumnos. A mí me tocó en una universidad, cuando yo daba clases presenciales, tenía 85 alumnos en el aula. Estaba llena el aula y tenía que hablar por micrófono. Estaba yo dando filosofía. Imagínense nada más hablar de Parménides a la 1 de la tarde con 80 alumnos. Demonios, todo se dormía, hasta yo me estaba durmiendo, ¿no? Imagínense nada más, profesores. Muy bien, excelente. Bien, vamos a ver ya el concepto ya de lo que el neoliberalismo. Recuerden bien que a partir ya de estas guerras mundiales, hay un libro, le recomiendo, es de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt se considera como posmarxista. Este libro se llama La dialéctica del iluminismo. La dialéctica del iluminismo. Este libro, o se conoce también como la dialéctica de la ilustración, es una crítica que hace el profesor Theodor Adorno, es el fundador de la Universidad de Frankfurt. Adorno fue marxista, moderado, y analizan precisamente el tema de la posguerra, el tema qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con todas las normas, la parte jurídica, la parte del derecho, después de una masacre como hubo en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden bien que antes, bueno, en las guerras, antes de las guerras, en el 38, en el 37, recuerden el Mein Kampf, Mi lucha de Hitler, en 1924, Giovanni Gentile, que fue el ideólogo del fascismo en Italia,
Ese tipo de fascismo se combina, llega en algunos países, Pinochet, Juan Domingo Perón, estos dictadores de América Latina, se mezclan. ¿Y qué pasa? Todo se centra en el Estado. El Estado tiene todo el poder para determinar cómo debe de vivir cada ciudadano en cada uno de los territorios de nuestra América Latina. Ya a partir ya de lo que es los juicios de Nuremberg, a raíz de todo el plan Marshall que aplicó precisamente Estados Unidos para ayudar económicamente, ayudar entre comillas, ¿se acuerdan del plan Monroe? Los americanos para los americanos, entonces, circunstancias así. Entonces se propuso un nuevo modelo económico. ¿Qué significa esto? El neoliberalismo surgió después de ese auge, de ese conflicto, lo van a leer ustedes en el libro, y a lo mejor tenga sus inicios más atrás, en efecto, con David Ricardo, con Adam Smith, con La mano invisible, los economistas. Eh, ¿Qué significa esto del neoliberalismo? Es decir, las decisiones económicas, políticas, ya no lo debe de tomar el Estado, lo debe de tomar las empresas que llegan ahí. Ese es el nuevo neoliberalismo, que el Estado no se meta en esas cuestiones y mucho menos cuando hablamos de préstamos, no se meta en el ámbito educativo. Ese es el debate actualmente que se tiene, quién debe de tomar la decisión. Ahorita actualmente se habla de un término ya usado a partir de los años 70, que es el concepto de la capacitación, porque recuerden bien, profesores, que cuando uno sale de la universidad, la educación universitaria también tiene cierta fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque cuando vas a un trabajo te requiere, profesor, tienes que actualizarse, tiene que hacer capacitación. Entonces la pregunta es, ¿quién debe de capacitar a esos profesionistas? ¿El Estado o la empresa? Lo que propone el neoliberalismo es que la empresa se haga cargo de todos esos deberes de formación, entre ellos la propia educación. Eso es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal no es más que un modelo político, una propuesta económica de cómo se debe de solventar la parte del mercado. Ese rato comentaste algo interesante, profesor Sapi. Al final de cuentas es por negocio, en efecto. Pero ¿acaso el espíritu del capitalismo no es eso, el consumismo? Si no hay consumismo, no hay capitalismo. ¿Qué opinan de esto, profesores? No se amontonen tanto, profesores, no me vayan a No, caer el no. internet. Yo estoy en mi etapa de alguna manera, el paralelismo con la cultura cuna Sí, y las propuestas actuales. Por ejemplo, pienso que casualmente, mire, yo hacía la tarea y estaba pensando, además para mi tesis, es decir, si el Estado hubiera patrocinado o hubiera, no tanto patrocinado, sino hubiera cumplido su deber de esforzar, como siempre se han dicho los grandes pedagogos, que funcione el currículum según su realidad en cada pueblo, en un país. Por ejemplo, en Cunayala, si nosotros nos hubiéramos dedicado el bilingüe interculismo, que las clases fueran de nuestra manera, claro, sin salir de la realidad del contexto del país, ¿no? Sino que la escuela funcionara en área en Cunayala como debe ser, en Cuna, todo. Yo estoy casi convencido que el efecto hubiera sido menos. De todos modos, no hubiera afectado, pero hubiera sido menos. Ahora estamos sufriendo igual que en la ciudad. Entonces, viendo de esa manera, yo siento que el capitalismo, el consumismo, si nosotros tuviéramos una visión, por ejemplo, en Cunayala es el jefe, para ser genio no se estudia. Pareciera ser en la cultura occidental, por decirlo de alguna manera, tú para ser alguien en la vida, tú tienes que estudiar una carrera universitaria y tu vida económica sube. En Cunayala no. Tú para ser alguien tienes que demostrar que trabajas en el campo. Entonces el estudio, el consumismo, tú lo provocas. O sea, entonces, no está tanto en que voy a consumir para demostrar que tengo. Entonces me parece que sí, el capitalismo aquí no ha hecho eso, como que
tú tienes que, aquí en Panamá pasa algo, no, yo no sé, no me acuerdo muy bien en México, cuando tú vas a la calle o entras como docente, lo primero que te miran es el pie, te miran abajo, y como yo pienso como, ve qué marca de zapatilla tienes, tenis tienes, o sea, wow. Bueno, entonces a veces hubo una época que usaba cutarra, ¿no? Ah, Wow, cosas así. Entonces siento que han creado esa necesidad por muchos años, no me acuerdo, en un artículo que tengo escrito sobre algo, decía, yo lo llamo la etapa post-invasión de Panamá. sí, sí, El sí. resultado es esto, después de 35 años, descabelladamente estamos, o sea, nuestros gustos, ayer, ¿quién me decía ayer, anteayer? Un compañero que no es tan admirador del dios Baco, pero me decía, oye, hace últimos 5 años es increíble que cualquier supermercado normal se ha llenado de toda clase de vino. Impresionante, o sea, no, ha influido muchas cosas como que generalizado, globalizado, pero en vino. Es verdad, es así. Entonces yo siento que, o sea, una sola receta para todos nosotros. Por ejemplo, Iguandili, además que es mexicana, ella es tica. Entonces, ha acostumbrado a mi hijo consumir un yogur que se llama Dos Pinos, que se está muriendo porque hace meses que no llega Dos Pinos a Panamá. Pero fíjate, Queso profesor. oaxaqueño, maestro, aquí es un huevo de bafé de Rusia. Eso es, cuesta. Queso oaxaqueño cuesta dinero en Panamá. Cuesta billete. Y tú, profesor Sapi, ya ves que todos los días tomas tu vino, ya ves que eres burguesa. Y con queso oaxaqueño, imagínense cuánto costará. No, no, es pura burguesía, bro. Salario mínimo no alcanza, maestra. Pero me lo compro, profe, me lo compro porque quiero sentir el olor a mexicano. Pero ¿cuánto cuesta, por ejemplo, el kilo de queso Oaxaca ya? ¿Cuánto está, profesores? $11. $11. $11. Es un billete, ¿eh? Es un billete. $11 y una más pequeñita te cuesta $5, pero es como una bolita. $5, pero si quieres comprar como $11. Sí, casi más de 200 pesos. Más. Y chiles jalapeños sí hay bastante, igual. Esto sí es baratillo, $1.20, $1.50. $3. A veces cuando nos entra la nostalgia de ser mexicano, vamos a una cosa que se llama restaurante mexicano, taco de lengua o de carnita, la más famosa, $4, pero te viene 3 pinches pedazos raquíticos. Y las tortillas seguro chiquito, ¿no? Unas tortillas así tipo hojas. Un restaurante que hacen tortillas y nosotros compramos por kilo para la semana, que cuesta $4 el kilo. Sí, pues sí, está caro. Aquí, por ejemplo, el kilo de queso Oaxaca, pues si en caso llega a 100 pesos, no es tan caro realmente, ¿eh? Aquí, por ejemplo, hay tiendas extranjeras que precisamente la globalización lo ha traído, porque México, nada más una paréntesis, profesores, México no había producto, había un solo producto. A raíz de la globalización con Miguel de la Madrid en el 82, antes de salir de Gortari, hay un sinfinidad de productos y nosotros compramos en Walmart. Vamos a comprar en Walmart con mi esposa y el queso ahí Oaxaca no llega ni a 100 pesos, profesor Iguanili. No, y el profesor Sapi que toma vino todos los días, imagínate, nada más, puro vino extranjero, ¿no? Es un neoliberal el profesor Sapi, es un neoliberalismo, ¿no? Me ha servido la clase de doctorado. Hay que ser sensible, hay que tolerar la globalización. A través del gusto, ¿no? No todo es malo, no todo es malo. Bien, profesores, ya nos queda 8 minutos. Les había platicado que te voy a pedir, por favor, Sapi, si me envía la constitución de tu país a mi correo electrónico. No lo quise buscar yo porque no quería caer en un error. Ustedes conocen muy bien su país. Se me envía la constitución en PDF
Nada más hacer una comparación. Ahí lo tiene, excelente, muy bien. ¿En qué artículo viene el aspecto de la educación, profesores? Nada más hacer una comparación ahí. ¿En qué artículo? ¿Cómo está distribuida su Constitución? Está en capítulo 5. Capítulo 5, ¿qué dice? Si me des nada más el pequeño párrafo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tiene 18 artículos. Nada más así a grandes rasgos, ¿qué dice el primer Todos, párrafo? dice, todos tienen el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. Ok. El Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. La educación se basa en la ciencia, Sí. utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y difusión y aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la familia, al igual que la afirmación y fortalecimiento de la nación panameña como comunidad cultural y política. La educación es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social, ¿no? Lo siguiente, la educación debe atender el desarrollo armónico e integral de educando dentro de la convivencia social en los aspectos físico, intelectual, moral, estético y cívico, y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo. Saltando un par de artículos, Sí. dice uno de los artículos. No, espérate. Te voy a leer dos. Dice, la educación, eso en todo el país, me imagino. La educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. Pero ahí viene otra vaina. Dice, la gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras completa su educación básica general. La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios. Otro artículo, la ley determinará la dependencia estatal que elaborará y aprobará los planes de estudio, los programas de enseñanza y los niveles educativos, así como la organización de un sistema nacional de orientación educativa. Todo ello de conformidad con las necesidades nacionales. Otra que sería, otro artículo, las empresas particulares cuyas operaciones alteren significativamente la población escolar en un área determinada, contribuirán a atender las necesidades educativas de conformidad con las normas oficiales y las empresas urbanizadoras tendrán esta misma responsabilidad en cuanto a los sectores que desarrollen. Oh, muy bien. Ahí está, fíjate, profesor Sapi, perdón, que ya casi se nos termina el tiempo. Por ejemplo, aquí en México, hablando de esa comparación que íbamos a hacer, ¿se acuerdan? Por ejemplo, aquí en México, la Constitución actualizada del 2021 habla en el artículo 3, aquí el artículo 3 de la Constitución es que todos tienen el derecho a la educación, igual afirmando esas circunstancias que de su Constitución de ustedes. Habla de una educación gratuita, pero aquí ya se hizo una modificación a nivel universitario también. Ahí les había platicado que todavía no hay la infraestructura para cubrir ese derecho. Pero viene otro artículo, el artículo 4, que es que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Habla de esa igualdad, cosa que vemos ahorita dificultades muy duras, porque esa igualdad pues no se da, porque el hombre aquí en México gana más que la mujer. No simplemente a veces por ser hombre te va mejor, ¿no? Y eso es lo que hemos platicado con mi esposo, un servidor. Pero fíjense, no se les olvide esto, profesores. Es crucial, y ya para que me vaya despidiendo, es crucial que ustedes, doctores,
conozcan muy bien su constitución y sobre todo en qué artículo se habla sobre la educación, porque eso es política educativa. Es importante que vean cuáles son de cada gobierno, cada sexenio, cada régimen que tengan en cada uno de sus localidades, qué modificaciones se le hace al concepto del código, el código de la constitución de su país, para que se den cuenta cuáles son los derechos que tenemos, porque al final de cuentas la educación es una acción voluntaria también, no te obligan a estudiar, pero siempre y cuando tienes que dar la tentativa de superarte, pero no se les olvide, me gustaría que ustedes revisen su constitución, lean su constitución para que se informen bien y sobre todo tener esos lineamientos generales. Bien, profesores. Hay una cosa, Sí, hay una cosa, pero aparte de la Constitución, que es la sí. ley de nosotros, hay una ley, yo me imagino que lo dicen los abogados, la reglamentación. Esta es la Sí. ley, ese sí es la madre. Se llama Ley 47 Orgánica de Educación desde 1946. O sea, este es cómo funciona el Ministerio de Educación. Esta es la ley, esta es la Constitución, pero la ley de la educación es esta también. Me lo pudieran enviar, profesores, no sé si estará en PDF, me lo pudieran enviar, me lo voy a leer para que estemos en el mismo lenguaje. Yo voy a entrar a su cultura un poco y generemos esa conversación para la siguiente semana. ¿Me lo pueden enviar, profesores? Sí, vamos a WhatsApp. ¿Sí? Ok. Sale pues, que la pasen bien, profesores. Carpe diem. Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. No te olvides cualquier libro que me habías dicho que me ibas a recomendar para lectura. Hoy les envío libros, Vale. y no tomes mucho vino, profesor Sapi. No tomes mucho Vamos vino. a seguir trabajando. Deja un poco de queso Oaxaca. Hasta pronto. Gracias. Bye.